Buenas tardes a todos, buen viernes. Alargamos el mes de agosto. Sí, el mes de agosto, ahí estamos. ¿Vos tomás ruda, Nati? Sí, esta mañana tempranito me tomé mi té de ruda porque después me iba a olvidar. Tenés hasta hoy. Sí. Si no, ya está. A mí Marcelo del Corta me dijo, se toma el primero Hoy. o hasta el segundo, que es hoy. Sí. Si no, perdiste. Hasta hoy no me tenemos, así que bueno. Igual no es el tendero, es un traguito. Sí. ¿3 tragos son? Sí, tres tragos, me dice nuestra productora. ¿Uno más por qué? Uno por mes. ¡Apa! Son 12 tragos. Estamos llenos de magia, si se quiere, para decirle de alguna manera. Si te parece, Nati, largamos con este programa de Código Informativo. Tenemos una editorial, no quiero que sea una editorial fuerte, pero sí una editorial que nos lleve a pensar el voto de la gente a futuro, a analizarlo, a entenderlo. Y voy a volver, como la editorial de la semana pasada, a ponerlo entre signos de preguntas. ¿Milei nos mintió? ¿Milei habló algo en la campaña? Hay un video de Milei hablando en la Cámara de Diputados y una cosa completamente distinta está haciendo hoy en el gobierno. Milei habló fuertemente durante toda la campaña de la dolarización y de que el peso no servía, de que el peso era malo y malas palabras que no quiero repetir ahora al aire. Y la semana pasada, la anterior, salió el ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo que hay que fortalecer el peso, que el peso va a ser fortalecido, y una declaración, creo yo, como mínimo desafortunada, diciendo van a vender los dólares para pagar los impuestos. Y con van a vender los dólares para pagar los impuestos, también tenemos que caer en la frase de Javier Milei: si yo subo un impuesto me corto un brazo. Lo dijo con Viviana Canosa y lo repitió fuertemente, que la patria me lo demande porque si yo subo un impuesto me corto un brazo. Y no hubo ningún brazo cortado. En este video que vos estás viendo al aire, Javier Milei, en Cámara de Diputados, con su actual vicepresidenta al lado de él, decía que el impuesto a la ganancia es una aberración, que el impuesto a la ganancia es básicamente un robo, que el impuesto a la ganancia no debería existir. ¿Y por qué resalto este video? Porque Milei lo dijo en la Cámara de Diputados. No lo dijo sentado con Fantino, no lo dijo sentado con Viviana Canosa, sentado ahora con Majul. Lo dijo en la Cámara de Diputados, lo dijo ejerciendo un rol por el cual fue votado. Cuando Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, sacó el impuesto a la ganancia, Milei, habría que buscarlo, lo voy a encontrar, dijo que estaba de acuerdo con esa medida porque el impuesto a la ganancia era una aberración. Hoy vuelve el impuesto a la ganancia. Hoy vuelve el impuesto a la ganancia para la clase media, hoy vuelve el impuesto a la ganancia para el laburante, hoy vuelve el impuesto a la ganancia al sueldo, al salario. Personalmente no considero que el sueldo del salario es una ganancia. La otra vez se explicaba el impuesto a la ganancia y decía, no, hay distintas categorías de impuestos a las ganancias. Unos son los que tienen grandes empresas, otros son los que operan en la bolsa. Está bien, esos son ganancias. Ahora, el laburante del día a día, que sale a ganarse el pan, que tiene unos pesos extra a fin de mes, ¿paga impuesto a la ganancia? Un presidente que se cortaba el brazo si ponía un impuesto, que lo está poniendo ahora. Un presidente que dijo que el impuesto a la ganancia era una aberración. Insisto, cada uno llega al gobierno, hace lo que quiere, lo que puede o lo que le sale para gobernar. Pero yo te estoy hablando a vos, que sos el que vota en las elecciones. Yo te estoy hablando a vos, ahora dentro de un año va a haber elecciones nuevamente. Vos tenés que evaluar, ya votaste, si el presidente que vos votaste está haciendo lo que vos querías, si está haciendo lo que te prometió y por lo cual vos lo votaste. Si lo está haciendo, bien, y seguí por ese camino. Ahora, si no lo está haciendo, revé el voto el año que viene. ¿Por qué lo vas a renovar o por qué lo vas a continuar si no es lo que te dijo que iba a hacer? El tema de emitir dinero. Javier Milei dijo en campaña
Y también fue en los primeros meses de gobierno de ya presidente que la emisión de dinero era una estafa, que la emisión de dinero era algo ilegal y que la emisión de dinero, lo dijo siendo presidente, el presidente del Banco Central va a caer preso si se emite dinero y el presidente de la Nación también tiene que caer preso si se emite dinero. En este gobierno, en 6 meses, se emitió más dinero que en los 6 meses, los primeros 6 meses del gobierno pasado, que en los últimos 6 meses del gobierno pasado. En este gobierno se emitió muchísimo dinero. ¿Cómo te das cuenta fácilmente? Salió el billete de 10.000. Y el billete de 10.000 hay que imprimirlo. Imprimirlo significa emisión. No quiero caer con que se está llevando oro a Inglaterra, donde Patricia Bullrich criticó que el gobierno de Alberto Fernández se llevó oro a Inglaterra, pero no critica donde Ramiro Marra hizo un Twitter diciendo que el dólar había llegado a 333 en el gobierno de Alberto Fernández y que era una estafa y que era un robo, y hoy el dólar está a 1.400, pero no le mueve el amperímetro a nadie. De un Twitter de Manuel Adorni diciendo que la inflación estaba en un 94% anual, lo superamos en 6 meses de gobierno de Javier Milei. Se está acomodando, son 6 meses, puede ser. Todos esperamos que, por un bien, creo yo, de todo el país, que intente encarrilar el barco, pero por lo menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, de lo que yo estoy viendo hoy, no está haciendo lo que dijo. Que lo importante es que te mintió. No dijo la verdad. Vos estabas a favor de tal propuesta de Javier Milei y hoy no está cumpliendo prácticamente ninguna de esas propuestas. Porque vos me decís, está achicando el Estado. Está despidiendo gente que laburó 25 años en el Estado y que no eran ñoquis. El caso de Telam. Lo vimos todo en la tele. Yo creo que las editoriales que vengo haciendo son intentando que el ciudadano, el televidente que está del otro lado, por lo menos piense, no voy a decir recapacite, pero sí piense, analice, se lleve algo, cuando termine el programa, se lleve algo a su cabeza, a su casa, y le preste un poquito más de atención a las cosas que pasan. Cerramos la editorial del día de hoy, viernes 2 de agosto. Nati, vamos con una recomendación del abuelo. Descubrí la excelencia en servicio automotriz con frenos y embragues El Abuelo. Con años de experiencia y profesionalismo, somos tu mejor opción para el cuidado de tu vehículo. Confía en frenos y embragues El Abuelo. Visítanos en Avenida Belgrano, 1593. Y el fin de semana, Termas, Nati. Hermoso Termas. Descubrí la belleza natural que te espera en Termas de Río Hondo. Sumergite en una experiencia gastronómica única, con sabores que conquistan el paladar. Visita Termas de Río Hondo y crea recuerdos inolvidables. Termas de Río Hondo te hace bien. Uno de los sabores que conquista el paladar son los alfajores de la abuela Aure. En la abuela Aure creemos en el sabor que une generaciones. Alfajores de la abuela Aure hechos con amor. Disfrútalos con pasión. Encontralos en Rivadavia 167. Vamos a la primera pausa de Código Informativo. Ya volvemos al living de nuestro estudio. Tenemos invitados. Vamos a hablar con el doctor Mariano Arcas sobre la baja de imputabilidad de los jóvenes, un tema que se viene tratando desde el principio de año. Y vamos a cerrar el programa de hoy con la presidente o presidenta de la Fundación Construyamos Juntos, Micaela Majorel, que está haciendo un laburo muy importante, sobre todo en la actualidad, en escuelas de acá de la zona de Yerabuena. Ya volvemos. Estamos a piso y estamos con el doctor Mariano Arcas, le avisé en el bloque pasado. Y vamos a tocar el tema, Mariano, primero gracias por venir, de la baja imputabilidad. Es una cuestión que se viene debatiendo al principio de año y creo yo que, no sé, corregime vos, genera grieta de los que están a favor y los que están en contra de la baja de imputabilidad. Sí, buenas tardes, Franco, buenas tardes a todo el piso y a la audiencia, gracias por invitarme nuevamente. Genera, digamos, para mí, a mi entender, una falsa grieta, digamos, en el sentido de que la discusión parte sobre premisas falsas. Hay una idea de quienes la están proponiendo a esta ley, ya hubo varios intentos, no es la primera vez que un gobierno trata de reducir la baja de imputabilidad. En un principio la edad de imputabilidad era 16 años,
durante... La propuesta de la baja. Claro, después fue, digamos, bajada a 14, después vuelta a subir, después se bajó nuevamente y quedó en 14 y ahora la propuesta es que baje a 13 años. Y en realidad... Y se agarran de los países vecinos, hablan mucho de Uruguay, hablan mucho de Brasil, que tendría una edad de imputabilidad cercana a los 12, 14 años. Claro, Uruguay tiene 12, Brasil tiene 12, bueno, creo que un país creo que se llama Antigua y Barbuda, que es de Centroamérica, tiene 7. 7 años. Entonces, la realidad es que toman falsas premisas, ¿por qué? Porque establecen que hay un índice muy alto de delitos cometidos por menores. Además, ha habido varios legisladores del PRO, provinciales, y ha habido diputados nacionales que han salido a decir es impresionante cómo aumentó estadísticamente el delito cometido por menores. Y en ningún momento han dicho algún tipo de número concreto. Claro. Cuando vamos a los números nos damos cuenta que no es un problema en materia de inseguridad los delitos cometidos por menores. Bien. Vamos a la provincia con mayor conflictividad penal por la cantidad de habitantes, que es provincia de Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires, la estadística, el porcentaje de delitos cometidos por menores no llega al 3%. Se calcula que es un 2,35%. ¿Y por qué lo traen a la mesa si no es... O sea, ¿dónde está la beta, si se quiere, política? ¿O dónde está el fin político si no es un flagelo dentro de la sociedad? Y el fin político, por lo menos de este gobierno, y esto sin embanderarme en ninguna ideología, es demostrar que ellos son duros, que ellos son duros con el delito, duros con el que comete delito, y utilizando esa peligrosa frase que utiliza la ministra Bullrich, que dice, el que las hace las paga, y ahora dice, si tenés 13 años y cometes un delito, las vas a pagar. Eso es algo muy peligroso porque en realidad lo que busca es darle una sensación a la sociedad de que están trabajando duramente contra el delito, cuando están trabajando con un porcentaje ínfimo, están trabajando en contra de niños, están trabajando en contra del eslabón más débil que existe en una cadena delictiva. Las organizaciones delictivas utilizan a los menores muchas veces como el eslabón más débil, porque son fáciles de manipular, porque está en formación su personalidad, porque además si los inducen a las drogas desde pequeños, los vuelven dependientes de ellos. Entonces, la mayoría son menores que están en situación de vulnerabilidad, también me imagino. La mayoría está en situación de vulnerabilidad y además hay una estadística que en realidad es más peligrosa, que es el 80% de los adultos, un 75-80% de los adultos que han cometido delito y que han sido condenados y han estado en prisiones, previamente habían pasado por alguna institución y habían tenido conflicto, alguna correccional, o por ejemplo el Instituto Roca sería, digamos, un ejemplo acá en Tucumán, y han estado en conflicto con la ley penal siendo jóvenes, con lo cual esto indica que mientras más jóvenes se pongan en contacto con el sistema penal, que es duro, estigmatizante, porque es el Instituto Roca no es, digamos, un pequeño alojamiento de 5 estrellas, es una cárcel, solamente que no hay guardia cárceles porque depende de otra dependencia que el Ministerio de Desarrollo Social, pero básicamente... No depende del Ministerio de Seguridad. No depende del Ministerio de Seguridad, tiene su ámbito de trabajo articulado, pero sigue siendo una cárcel, tiene rejas, tiene barrotes, y esos menores, lejos de salir mejores, se profesionalizan. Y no, además, como vos dijiste, del 100% de los delincuentes mayores de edad, el 75-80, pasó por una correccional cuando era menor de edad. Entonces lo que hacemos es que si cada vez adelantamos más el contacto con la ley penal, adelantamos las posibilidades de que estas personas vuelvan a cometer, sumado a que además parten de otra premisa falsa. Dicen, bueno, vamos a crear instituciones que estén en condiciones de tratar a los menores para evitar privarlos de la libertad. Pero no pueden crear... ¿Qué sería eso? Y sería básicamente una suerte de correccional moderna. Un colegio pupilo. Claro, un colegio pupilo, una suerte de internado, cosas que no existen en la Argentina. No pueden controlar el sistema y el sistema carcelario, el problema carcelario, porque no tienen suficientes cárceles, porque no están en condiciones, porque no se cumplen con los estándares internacionales, y ahora van a crear algo que ni siquiera existe, porque de última las cárceles están. Claro. No son buenas, pero están. Te hago una consulta, Mariano, porque quizá hay muchos televidentes que no lo entienden. Hoy la edad de imputabilidad son 18 años. No, la edad de los mayores, en cuanto a los menores, tiene que ser, digamos, mayores de 14 años, pero para algunos delitos. Para ir al ROCA. En realidad depende. Si el ROCA normalmente depende del delito. Si el delito es grave, es imputable, por ende puede ir al ROCA, puede ir a un establecimiento carcelario. Se entiende que el establecimiento carcelario debería tener una unidad específica. Yo creo que muchos televidentes están diciendo, están discutiendo la baja imputabilidad, pero sí están metiendo presos, si se quiere,
a menores. Sí, sí se meten, lo que pasa es que no son tantos. Claro. Por ejemplo, dicen, también hay una cuestión que es parte de lo que es una suerte de, se estudia como criminología mediática, que es cuando los medios masivos de comunicación magnifican un hecho de delincuencia. Por ejemplo, un menor comete un homicidio. Sí. Vamos al caso de las estadísticas a nivel provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional el promedio entre el 3 al 4%. Un menor comete un homicidio en provincia de Gran Buenos Aires. El año pasado, a razón de promedio de 175 homicidios, uno solo fue cometido por un menor. Claro. Ahora, si ese 175 homicidios 175 en el año, homicidios, uno fue un menor. uno por un menor. Entonces, pero si ese yo lo saco a una pantalla gigante, Sí, obvio. digo que tenía 14 años y que ya a los 14 años mata, y hay toda una latencia de ganas de castigar de la sociedad, porque está cansada la Un sociedad. relato, como Sí, está cansada la sociedad de la inseguridad, que dice, no, bueno, este chico hay que darle mano dura, porque si le hubiéramos dado mano dura a los 7 años, capaz que no hubiera delinquido. Y eso en todos los países, aún el más desarrollado, porque siempre miramos a Estados Unidos como si fuera un paradigma. Estados Unidos tiene, primero, una edad de imputabilidad a los 11 años. Segundo, las correccionales de Estados Unidos son privadas, con los cuales son administradas por empresas. Ya Estados Unidos tiene casi 25 casos de jueces corruptos de menores que recibían una coima de las correccionales porque el Estado norteamericano le paga a cada correccional a razón de 55.000 a 75.000 dólares al año, claro, por tenerlo al niño ahí. Entonces el juez recibía plata para mandarlo a la correccional. Para mandarlo a la correccional. No, era un delito menor, un robo de una billetera, un robo de un celular, que ni siquiera había habido violencia. No, un hurto. Lo mandaba, o un hurto, digamos, lo mandaba directamente a la correccional porque recibía, han destituido 6 jueces en Estados Unidos, los han encarcelado. Producto de esas encarcelaciones que han hecho estos jueces corruptos, ha habido casi 25 suicidios de menores que han entrado en conflicto con la ley penal desde muy jóvenes, que habían cometido un error, que no estoy diciendo que esté bien, ni quiero que se entienda que estoy justificando esto, pero tenían 12 años cuando han visto una billetera, se la han levantado, los han mandado a una correccional, les han hecho iniquidades ahí, y obviamente han trastocado todo su psique, los han dañado, y se han terminado suicidando. Cuando, si hubiera habido otra alternativa, que no solamente una alternativa que es viable, sino que la mandan los tratados con jerarquía internacional, en particular la Convención de Derechos del Niño, se lo puede tratar. Porque la tenés estudiada porque hablaste. ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa particularmente es ingresarlo a los menores en instituciones educativas de resocialización que no tengan ningún tipo de control, como si fuera una privación de libertad, que sea optativo, que haya una obligación, pero buscar una suerte de restauración, explicarle al menor que está mal lo que hizo, que tiene consecuencias, pero educarlo, porque la mayoría de estos menores no están educados. ¿Cómo sería el ejemplo? Que vayan a, si se quiere, una escuela de reinserción a la sociedad sin la necesidad de pasar todo el día ahí, sino volviendo a dormir a la casa de un tutor. Esa es una opción que se baraja, pero aún sin necesidad de crear algo específico. Por ejemplo, en Catamarca, que tiene una ley penal juvenil bastante avanzada en materia procesal, o sea, de cómo es el procedimiento, lo que hacen algunos jueces de ahí es dicen, bueno, has robado, no hay ninguna persona dañada, vos te vas a comprometer a ir a la escuela, porque vos has dejado la escuela, vas a ir a la escuela, porque si no yo te voy a enjuiciar, vas a ir a la escuela, y además vas a trabajar en tal lado para devolverle lo que le robó a la persona a materia de compensación. Y cuando le dan la opción y cuando le explican, la mayoría de los casos no terminan siendo encarcelados. Y si no terminan siendo encarcelados, no se profesionalizan como delincuentes, porque últimamente las cárceles son universidades de delincuentes. Quizás sí aprenden, digamos, Sí, porque hay una cuestión de que si uno hace el esfuerzo por educarlo, hay que entender una cosa. Yo sé que a la gente le va a sonar un poco tedioso lo que voy a decir, porque en mi carácter de abogado defensor tengo que hacer mi trabajo en ese sentido, pero siguen siendo niños. Claro. Y si yo creo que puedo educar a mi hijo, para mañana cualquiera del otro lado te va a decir, bueno, pero mató. Vamos al delito grave. Puedo decir, el hurto está bien, es un delito, yo tampoco creo que un hurto sea para enjuiciar a un chico de 10, 12, 14 años, meterlo preso. Pero el asesinato es como otra categoría de delito para el ciudadano común.
Lo que pasa es que el ciudadano común cree que los menores no responden por esos delitos. Y justamente el régimen penal juvenil establece que sí responden, que en ese caso no son absolutamente inimputables, son relativamente inimputables. Bien. Responden porque el delito es grave, lo que se hace es se reduce la pena a lo que es el grado de tentativa. La tentativa es cuando yo trato de cometer un delito y no lo puedo cometer. En este caso, como es un menor, yo le reduzco las penas, lo que implica es, se reduce en 1/3 el mínimo de la pena, porque siempre las penas tienen un mínimo y máximo, y la mitad del máximo. Entonces el menor sí responde penalmente, y si puede, y si por un homicidio van presos. Bien. Lo que pasa es que la gente piensa que cometen 25.000 homicidios al año, y estamos hablando que cometen 2. Uno de 175. O 2. La mayoría de los delitos, en un 90% de los delitos, de ese 2, 3, a 4% que te dije, son delitos contra la propiedad. Claro, no son asesinatos, No son asesinatos. haber robado la bici, haber robado, No haber son entrado a robar la asesinatos, casa. también escuché a algunos decir menores torturas. No hay ningún caso en la historia penal argentina de un menor que haya secuestrado a alguien y lo haya torturado como si fuera la dictadura. O sea, hay cosas que se maximizan y el gobierno actualmente, en vez de preocuparse por cosas más importantes en materia de política criminal, que es a qué delitos voy a perseguir, por ejemplo, los delitos de corrupción, los delitos que cometen la malversación de fondos, la evasión fiscal, el lavado de activos, el narcotráfico, que no lo enjuician, porque nadie habla de esa estadística, en Argentina se investiga el 15% de los delitos vinculados con corrupción, lavado de activos que involucran funcionarios y 15%. llegan a juicio el 1%. Solamente el 1%. El 1%. Entonces, esa estadística que es gravísima, porque si hay corrupción, quiere decir que las instituciones no funcionan, quiere decir que el narcotráfico crece, porque el narcotráfico crece también al amparo de tener a alguien con quien lavar el dinero, porque si no el narcotráfico tendría toneles de billetes sin poder ingresarlo al sistema bancario financiero, y lo hacen a través de funcionarios corruptos. Pero eso no se investiga. ¿Por qué? Porque, bueno, los puede rozar a ellos. Claro. Entonces vamos a buscar, y esto se viene haciendo hace un montón de tiempo, un chivo expiatorio. ¿Qué mejor es? El año pasado, el anteaño pasado, un chico mató a un playero, un chico de 15 años mató a un playero, la verdad que es un homicidio trágico, el menor tiene que responder, y han usado eso para decir, no, bueno, tienen que pagarlo. ¿Pero por qué? Porque al maximizar ese único hecho y al extrapolarlo como si fuera de todos los días, se quita, digamos, el foco de las cosas importantes. Las cosas importantes es que el Estado argentino, en general, todos los gobiernos, no tienen una política criminal definida, no saben qué delitos perseguir. Claro. Van respondiendo a lo que la gente quiere, no saben bien, digamos, qué lo hacer, endurecen las penas, pero no saben cómo hacer cumplir las leyes vigentes, no investigan la corrupción. La justicia federal, una justicia totalmente arcaica. Todos los códigos procesales de la provincia han avanzado a sistemas modernos, orales, en donde todo queda grabado. La justicia federal todavía sigue teniendo sistema escrito, con secreto de sumario, con que no sabes qué se está investigando, aún con expediente físico. Pero vos lo ves a eso como que es adrede o negligencia. Yo lo veo parte de los dos, y en esto me voy a hacer cargo más allá de que algunos funcionarios federales me quieran matar. Es adrede porque le sirve, digamos, no investigar eso, porque la justicia federal justamente es la que, por cuestiones de competencia, es la que tiene que investigar los hechos de corrupción. Claro. Y de lavado de activos, porque la ley nacional y la inclusión del tipo penal del lavado de activos es competencia federal. Pero no lo investigan porque no saben a quién pueden llegar a rozar, y el juego de los contactos y de las alianzas políticas, digo, bueno, por las dudas, me cae mal el opositor, pero lo voy a investigar, le voy a mostrar que tengo fuerza, pero hasta ahí nomás, porque si me pongo a investigar todo, capaz que toco uno mío. Claro. Y después hay negligencia, ¿por qué? Porque al ser escrito hay cosas que literalmente se pierden. Y que todavía quizás no la saben por el hecho de no haber, tengo entendido que la justicia local ha pasado por todo un proceso de reeducación, de capacitación y demás para poder usar la nueva herramienta. Sí, hoy por hoy la justicia local tucumana tiene 20 años de ventaja sobre la justicia federal tucumana, porque es todo oral, queda absolutamente todo grabado, es mucho más transparente, no hay margen ya para el juego que se hacía de demoras con los expedientes, claro, la pérdida, digamos, mágica de los expedientes, el agregado de alguna hoja en el expediente que no había porque ya no existe expediente. Entonces, todo eso es desviar, es una gran estrategia política para desviar el foco de las cosas que realmente importan. ¿Por qué? Porque si quieren trabajar en serio, saben que les va a llevar mínimo 10 años, saben que van a tener que golpear a gente poderosa y saben que a veces pueden llegar a ser tocados ellos, porque más allá de las cuestiones políticas,
la línea política que hoy por hoy está en el gobierno, sacándolo a Milei y sus aliados, han sido investigados justamente por la evasión tributaria, por lavado de activos, claro, por tener dinero en paraísos fiscales. Entonces, nadie se quiere, es básicamente un dicho un poco burdo, pero entre bomberos no nos pisamos la manguera. claro. Entonces vamos a pegarle al más débil. ¿Por qué? Porque no vamos a tener acá sentado un chico de 14 años diciendo yo no quiero delinquir, yo quiero estudiar, yo quiero mejorar, porque no le dan esos espacios. Claro, no le da la cabida, la posibilidad de demostrar. Te quiero hacer la última, Mariano, y es el por qué yo te dije que era un tema que generaba grieta. No encuentro un espacio político marcado que diga que está en contra de la baja imputabilidad. Encuentro nombres propios de distintos espacios que están a favor y que están en contra, pero no un lineamiento político de un solo espacio que esté en contra de la baja imputabilidad. A eso iba con la grieta. Como especialista en derecho penal, como estudioso de la materia, ¿vos crees que va a ser ley? Yo sinceramente espero que no. Lo cierto es que políticamente conviene a todos los espacios. ¿Por qué? Bien. Porque seas peronista, seas, digamos, del PRO, seas neoliberal, sea lo que sea, cuando vos das un mensaje de mano dura contra el delito, no importa si no explicás. Claro, te sube directamente la imagen. Te sube la imagen porque la gente dice, bueno, por primera vez alguien quiere hacer algo. O, por ejemplo, si un peronista, bueno, el único peronista que vale la pena porque está a favor de la baja imputabilidad. Bien. Entonces, se unen en causas comunes, pero porque les sirve políticamente, no porque lo analicen concretamente. Y hay a veces hasta políticos que dicen, bueno, pero ese 3% hay que darle una respuesta. Sí, bueno, pero no es lo que te preocupa. Sí, pero dale una respuesta al 97. Dale al 97 los delitos cometidos por otras personas, dale a los delitos de corrupción, dale al narcotráfico que cada vez crece más. Investiga, digamos, por qué no baja la tasa de femicidios en Argentina. O sea, impresionante ese tema. Tantos problemas en materia de seguridad y de delincuencia que se unen en los puntos comunes porque saben de que eso vende políticamente. Entonces, la grieta es más académica porque quienes nos paramos de la otra vereda, o sea, de que estamos en contra de la baja, mayormente somos personas que hemos estudiado el tema o hemos estado, digamos, en contacto con menores en conflicto, jueces, fiscales, defensores, y que nos tildan de abolicionistas. No, nosotros queremos, digamos, un sistema penal que funcione bien y que castiga a los que tengan que castigar. Pero no puede ser que siempre le peguemos a los más vulnerables, porque después vamos a empezar a decir, bueno, hay personas con discapacidad que no tienen una discapacidad tan grave y pueden delinquir. Bueno, es el 0,5, bueno, pero hay que darle respuesta al 0,5. Y cada vez, y ya no va a haber límite, vamos a empezar a criminalizar absolutamente todo. Si no, dentro de 20 años se volverá a bajar la edad de imputabilidad. O se va, y terminaremos como en Antigua Barbuda, creo que me dijiste que eran 7 años. Que yo decía a modo de broma, claro, tienen 7 años, o sea, desaprueban matemáticas y van a la cárcel. Claro. Porque literalmente están en segundo grado. Es una locura, digamos, pensar que tienen concepción. Y además una locura pensar que ellos tienen la entidad para cometer los delitos más graves que se los dice. Si un homicidio es cometido, quiere decir que un menor de edad comete el delito también que tiene capacidad para cometer, porque él es fácil, a un menor de 14, 13 años, sacarte una billetera, manotearte el celular. Ahora, es difícil que un chico de 13 años te meta 15 puñaladas. Claro. Es bastante complejo, digamos. No solo por una cuestión psicológica, sino una cuestión física también. Una cuestión física, porque está en desarrollo, porque ahora hay gente que empieza a decir, no, pero ahora crecen más. Bueno, ¿cuántos chicos están completamente desarrollados a los 15 años? No son tantos, digamos. Yo a los 14 años todavía veía dibujos animados. Sí, yo tengo un hijo de 6 y estoy haciendo el paralelismo en mi cabeza y no... Claro, entonces cuando uno tiene oportunidades reales... tiene real posibilidad de decidir. Lo que pasa es que los menores en conflicto en la ley penal no tienen oportunidades reales, porque vienen de barrios precarios, porque vienen de situaciones de mucha vulnerabilidad, porque vienen de familias en donde la violencia es la única respuesta posible, entonces no tienen posibilidades reales. Todos decimos, bueno, pero si te roban a vos, te matan a vos. Sí, bueno, yo no me gustaría. Pero lo cierto es que en mi caso en particular yo he tenido oportunidades. A mí todos los días tenía alimento en mi casa, dormía en una cama, tenía agua caliente, iba a una buena escuela, he podido estudiar. O sea, me han ido dando oportunidades. Si yo decido cometer un delito o decidiera cometer un delito cuando tenía 16 años, y probablemente los primeros que me hubieran mandado preso hubieran sido mis padres, me hubieran dicho, te mudó todo. ¿Por qué haces esto?
Y tenían razón, porque tenían la oportunidad de ahora, si trazo el paralelismo con un chico de 16 años que vive en una casilla, que no tiene, que duerme en el piso, que, no tiene la contención paterna, o que su papá todos los días cae drogado y borracho y la golpea a la madre, que lo golpea a él si él dice algo, y que lo único que ha entendido en su vida es que las cosas se consiguen con golpes, ¿y qué creen que va a salir a hacer? Va a salir a pedirte, ¿me podrías entregar tu celular porque necesito comer? No, te va a meter una piña y te lo va a sacar. Mariano, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por el tiempo. Vamos directamente con, volvemos al piso, y como les dije cuando comenzó el programa, estamos con Micaela Majorel, presidenta de la Fundación Construir Juntos. ¿Cómo estás, Mica? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por la invitación, chocha de estar acá. Te quiero preguntar, primero, sé que sos una dirigente política, sé que laburás mucho en Yerba Buena, tanto en barrios, merenderos, Sí. Están trabajando también muchos en las escuelas. Acabamos de hablar con el doctor Mariano Arcas sobre la baja imputabilidad. ¿Qué opinas al respecto? Y mira, no es la solución. Bien. La solución, como decía el doctor al final, que coincido plenamente, y hay que trabajar en los hogares. Hay muchos chicos, lo vemos nosotros a diario, que ven la escuela como su hogar, no como su segundo hogar, como su hogar. Es más, termina el horario de la escuela y te dicen, no me quiero volver a mi casa. O sea, ¿qué está pasando que un chico te dice, no me quiero volver a mi casa? ¿Qué está pasando que un chico vuelve a su casa y le dicen, anda, no molestes, anda y vuelve a la noche? Entonces el chico pasa todo el día en la calle. Hay que hacer como un trabajo macro, que es difícil, yo sé. Es muy difícil, es el desafío que se tiene desde hace muchos años, pero no imposible. Y mientras hacemos ese trabajo que es complejo, que es trabajar con la familia, no hay que dejar de poner el foco en lo más importante que tenemos, que es la educación. Y eso lo vamos a hacer desde las escuelas. Estuve viendo en tus redes sociales que con la Fundación Construir Juntos y con Luca Vildosa y con el gobierno de la provincia, estuvieron trabajando puntualmente en una escuela, 311, si no me equivoco. Sí, 311 República de Italia. Que está en el corte, por este tema puntualmente. Sí. Que los chicos no se quedaban en la escuela porque no tenían una cocina, una posibilidad de quedarse. Sí. ¿Cómo es el tema? Bueno, te cuento desde el comienzo. Nosotros nos conformamos como fundación el año pasado, venimos trabajando hace muchos años, desde el 2019 específicamente, y el año pasado, post elecciones, como en Yerba Buena se fumó, todos los políticos se fumaron, como pasa siempre, pero el año pasado al haber tanto acople, tanta lista, fue tremendo que pase la elección y no quede absolutamente nadie. Todos esos grupos de jóvenes que decían comprometidos con nadie. Entonces decidimos conformarnos como fundación con un montón de personas que yo conocí durante la campaña, que para mí fue súper enriquecedora porque conocí personas maravillosas. Dijimos, bueno, claramente hay que seguir trabajando acá, no hay que abandonar el trabajo, no hay que abandonar sobre todo lo que se promete en campaña. Claro, obvio. Hay que volver a esos barrios, a esas escuelas, a esos clubes, hay que seguir trabajando y bueno, eso fue lo que hicimos. Nos unimos y conformamos, esta fundación, Fundación Construir Juntos. Hoy en día tiene 11 direcciones de trabajo, un secretario general, que es Facu, que está ahí tras la cámara, y yo, que soy la presidenta de la fundación. Y entre tantos proyectos, campañas, colectas y todo lo que venimos haciendo desde el año pasado, este año la directora de Educación, la licenciada Oviedo, me dice, mira, Mica, Directora de Educación de la Fundación. De la Fundación, sí, me dice, mira, yo creo que además de todo el trabajo que estamos haciendo en las escuelas, cursos, capacitaciones, nuestra idea central es llevar a las escuelas todos esos temas que no están dentro de la currícula escolar. Bien. Pero que para nosotros son vitales, que cualquier ser humano debería tener incorporado: conciencia ambiental, donación de sangre, qué es maltrato animal, qué es adopción responsable. Bueno, todos esos temas, además de seguirlos llevando a las escuelas, Eugenia me dice, vamos a ver desde lo edilicio, desde lo estructural, que es un desastre. No pasa solo en las escuelas del interior, pasa a lo largo de toda la provincia y es un eslabón muy importante para el correcto aprendizaje. Perdóname, te consulto. ¿La escuela esta que intervinieron? Sí. ¿Depende de Yerba Buena o depende del gobierno provincial? No, esta depende del gobierno provincial. Bien. Pero está en el límite entre Yerba Buena y el comienzo de la Sierra de San Javier. Claro. Es por Te vi eso. en las redes sociales que estaba con Lucas Vildosa. Claro, entonces, yo hace rato que venía dialogando mucho con Lucas Vildosa, que para los que no lo conocen, síganlo en las redes, es excelente su trabajo, es el delegado comunal de San Javier. Ya veníamos dialogando hace rato sobre el trabajo que hacía cada uno.
Con Lucas, bueno, fue muy difícil no empezar un vínculo desde el comienzo, Claro. porque tiene una forma de trabajar, muchísima vocación, yo me sentía como muy reflejada en su trabajo, empezamos a dialogar. Y además los dos son jóvenes. Sí, los dos jóvenes, los dos con mucho entusiasmo. Y me dice, mira, sería genial encarar algún proyecto en conjunto. Y le digo, mira, nosotros estamos trabajando mucho con las escuelas. Está esta escuela que nosotros acabábamos de llevarle un ropero invernal infantil. Bien. Porque los chicos veíamos que empezaba el invierno y estaban muy desabrigados. Seguían igual que el mes anterior, digamos. Claro, sí, había inclusive un par de chicos que los había visto yo en hojotas y digo, ok, ahí se complica bastante. Hay que desembarcar acá con un buen ropero invernal infantil. Lo hicimos. Cabe destacar que las docentes de esa escuela tienen una vocación admirable, sacan todo el tiempo de su bolsillo para darles a los chicos. Claro. Por eso te digo lo de las hojotas, pero ellas ya estaban trabajando también para eso. Y ahí cuando vimos lo estructural, lo edilicio, que algunas aulas estaban muy mal iluminadas, que la humedad se estaba comiendo las paredes, dijimos, bueno, me parece genial, en convenio desde la fundación con el delegado comunal, como está en el límite, empezar a trabajar en esta escuela. Así que acá estamos. ¿Y cuál es el proyecto que trataron la semana pasada con el gobierno de la provincia que intervino también en la visita a la escuela? Bueno, te cuento, entre todas las obras que estamos llevando adelante en la escuela para mejorar la calidad de enseñanza a los alumnos y de aprendizaje, había un tema que necesitábamos resolverlo. La escuela hasta hace 2 años tenía casi 150 alumnos. Bien. Los alumnos a lo largo de estos 2 años se fueron yendo a otras escuelas por la simple razón que en la escuela no se sirve el almuerzo, porque no tiene un comedor apto para eso. Bueno, directamente pegado con lo que dijiste cuando empezaste a hablar, Sí. que los chicos ven a la escuela no como el segundo hogar, sino como el hogar. Sí, como el hogar, tal cual. Y bueno, para los padres también es un gran peso menos que el alumno realice una comida más al día en la escuela, Sí. dada la Un gran peso situación. menos, Claro. tanto económico, como que quizá el padre no tiene la posibilidad de volver a la casa al mediodía para Sí, cocinarle al hijo. totalmente, sí. Entonces dijimos con Lucas, bueno, más allá de toda la obra que estamos llevando adelante, qué bueno sería activar este comedor. Bueno, ¿y qué hace falta para activar este comedor? Bueno, la directora nos dijo, hay un expediente que está ingresado hace un par de años, pero no tengo novedades, no sé qué va a pasar con eso. Y bueno, y ahí como en todo lo que uno quiere hacer en la vida, empezó la pasillada por los pasillos de Casa de Gobierno con Lucas, hasta llegar a obra pública, primero construcciones escolares. Claro, porque eso te iba a decir, Sí. el expediente debería haber estado en educación. El expediente debería haber estado en educación, no voy a entrar en detalle por qué no estaba en educación, pero estaba en obra pública. Así que bueno, fuimos por educación, fuimos por construcciones escolares trabaja muy bien junto al ministro, que es Santiago. Nos recibió directamente el ministro. Para que se entienda, Construcciones Escolares Sí. trabaja bien con el ministro de Obras Públicas. Sí, con el Construcciones Escolares depende de... Depende de obra pública. Ah, bien. Depende de obra pública. Primero me reuní yo, Construcciones Escolares tiene una oficina ahí en Yerbabuena, entonces yo digo, bueno, está acá, muy queda más cerca, nunca fui y estoy trabajando con las escuelas, qué mejor que ir y decir, hola, soy yo. Perfecto. Fui, me recibió el subdirector de Construcciones Escolares, que es Luis Macome, excelente. El expediente físico me dice, está acá. Nada más que, bueno, que hay que hacerle algunas actualizaciones, pero sí. Después de 2 años, 2 años y Sí, medio. después de 2 años, pero vamos para adelante. Lo hagamos porque claramente es una necesidad. Bien. Después lo llamamos al ministro, nos recibió muy amablemente inmediatamente, lo cual también me parece genial, que no sea toda una cuestión terrible tener que reunirse con los que están más arriba, con los que toman decisiones. Nos recibió un viernes y nos dijo, el lunes les prometo que visito la escuela, y el lunes a las 4 de la tarde estuvo ahí en la escuela con todo su equipo, con el secretario de Obra Pública de la provincia. Sí, Juan Luis Pérez. Sí, con Juan Luis Pérez, estuvo con el director general de Construcciones Escolares, Cacho Cano, y bueno, y con todo el equipo, arquitectos, estaba presente la directora de la escuela, estaba Lucas, por supuesto, Lucas, el delegado comunal de San Javier, nosotros también, le mostramos todo lo que sería el comedor y bueno, y se comprometieron a que hasta fin de año se va a volver a construir ese comedor para que los chicos puedan almorzar en la escuela y se haga una convocatoria, sobre todo que los alumnos vuelvan a la escuela, que esperamos que estén en otra escuela. Claro. Claro, Lo claro. óptimo sería Claro. que se hayan cambiado de escuela, no que hayan dejado la escolaridad. Claro, que esperamos eso, que eso lo vamos a empezar ahora en un trabajo territorial a ver y analizar. Más o menos los plazos.
¿Para qué? ¿Para el comedor? Claro, para que empiece la obra, para que se trabaje. No, El nosotros... tema de la cocina, todo el mobiliario. Bien, no, el mobiliario todo lo tienen. ¿La escuela lo tiene? La escuela lo Bien. tiene. La escuela recibió la cocina, recibió las ollas, recibió la vajilla, recibió todo, pero Claro, no nunca tiene se el aula para claro, ponerlo nunca se todo. puso en marcha el comedor, por Bien. eso es como... Esto fue el lunes, la visita del ministro. Al otro día, el día martes, ya estaba el equipo de trabajo ahí tomando medidas, haciendo los relevamientos, así que por eso creemos que se va a concretar. Y vi que tuvo el director de transporte también en la escuela. Sí. Martes, miércoles, creo. Sí. Lo vi, si no me equivoco, lo vi en tus redes o lo vi en la red de la dirección, no sé. Sí, es que a mí me llamaron el día martes para decirte, mira, Micaela, somos dentro de obra pública de la Dirección de Transporte. En la visita que se hizo el día de ayer, nos comentó el ministro que también tienen un problema primero por la poca regularidad que pasa el colectivo, que eso es, bueno, una cuestión que hay que verla. Pero, Eso ya más es una cuestión privada. sí, pero el colectivo tampoco está parando acá, a pesar de que hay un refugio, No frena en la escuela. no frena en la escuela. Dice que no tiene espacio, que el espacio es muy pequeño. Bueno, Por una pero- cuestión de seguridad de la ruta. una cuestión de seguridad, pero el ministro de todo modo también se comprometió en ver qué obra se puede hacer y tratar con la línea de colectivo para que comience Claro, una suerte a de frenar. dársela para que se corra la ruta Exactamente. Sí, pero eso fue el lunes y el martes ya estaba el equipo trabajando ahí. Me consta que fueron los arquitectos que tomaron las medidas ya, así que bueno, esperamos verlos trabajando ahí muy pronto, sería una alegría enorme. ¿Y cómo hace la fundación para trabajar? ¿Cómo hace? Vos dijiste, che, nosotros nos pusimos la mano en la obra para tener el ropero invernal infantil. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo levantan la ropa? ¿Hablan con Bien. los vecinos? ¿Son donaciones? ¿La gente le dona dinero y ustedes compran? ¿Cómo es? Bueno, mira, yo creo que como todo en esta vida es una cuestión de confianza, de credibilidad. Yo creo que Fundación Construir Juntos ha construido, justamente como el nombre dice, credibilidad ante los vecinos. Bien. Yo desde el 2019... Siempre hablando de Yerbabuena. Sí, siempre hablando de Yerbabuena. Yo en el 2019 llegué a un locro solidario que me invitaron, que era en La Cañada, ahí en Yerbabuena, y desde ahí dije, cómo me gusta hacer esto, y nunca más dejé de caminar los barrios. Bien. Entonces yo creo que, bueno, ya hace muchos años que el vecino me conoce, sabe quién soy, sabe que siempre llevo adelante tareas solidarias para escuelas, para merenderos, para cocinas comunitarias. Entonces cuando uno, a veces nos pasa mucho esto que nos dicen, che, pero no hace falta mostrar la foto, entregando. No, para nosotros sí, porque nosotros mostramos todo el proceso. Y por dos motivos también. Creo que aquel vecino que está scrolleando redes sociales Sí. y ve una actividad solidaria de otro vecino, Sí. dice, che, yo también puedo aportar alguna vez un busito de un hijo que le queda Sí. grande, que le queda chico, algo por el estilo para la donación, digamos. Sí, pero nosotros, por eso, además de mostrar la placa de inicio, el pedido, mostrar el resultado, nosotros generalmente mostramos cuando vamos por casa de ese vecino que juntó, que nos donó, que nos dice, yo gracias a ustedes me senté con mi hijo Sí, enseñarle a donar. a el hijo. enseñarle qué es donar, que si tiene 3 pantalones no es necesario acumular, que puedo donarle a un niño que no tiene. Bueno, todo eso es para nosotros lo más valioso de las Claro, colectas y de las completamente. campañas que hacemos. La culturalización. Sí, y por eso te digo que nosotros mostramos esto que es el proceso y después el resultado haciendo la entrega. Bueno, gracias a mostrar esos resultados año tras año tras año, yo creo que el vecino ya confía en nuestro trabajo y nos donan de todo, desde mercadería, ahora los materiales para la escuela, porque bueno, Lucas puso muchísimos materiales, mano de obra, pero muchísimos también los conseguimos nosotros mediante donaciones, ya sea de pinturería, Claro. que nos donaron, ya sea la iluminación, y todo eso es porque el vecino sabe que nosotros le vamos a dar un buen destino a las donaciones. ¿Hacia dónde va Construir Juntos? Bueno, Construir Juntos ahora tiene un proyecto central Bien. y principal, que es establecernos en un lugar físico. Bien. No es poca cosa. No es poca cosa porque siempre nos dicen esto, quiero pasar, conocerte, hacer una reunión, conocer al equipo, quiero sumarme, dónde se juntan, Charlar. quiero dejarte tal donación. ¿Y dónde se juntan? En tal bar, en tal bar. Claro, estamos siempre distinto y rotando por todos lados, o estamos en tal merendero, pero Claro. nunca un lugar propio y a la Claro. vez no propio, a la vez que el vecino lo sienta, como no le pasa en otros lugares que no quiero mencionar, pero que el vecino va y dice, lo he visto llegar y me dicen que no está, Claro. o están las luces apagadas. El vecino de Yerbabuena creo que no tiene un lugar en el cual se sienta escuchado, contenido, acompañado, entonces para nosotros eso es lo central. Bien. Tener un lugar que esté siempre abierto,
nos turnaremos entre nosotros, pero siempre que haya alguno de nosotros para recibir al vecino, escuchar cuál es su inquietud o su necesidad y a partir de ahí empezar a gestionar qué es lo que necesita o en qué lo podemos colaborar o recibirle su proyecto, que sea una oficina de participación ciudadana también, que es lo que no está ocurriendo en Yerba Buena. Entonces el proyecto central ahora es establecernos en un lugar físico y a 20, 25 años que viene, ya que sea algo macro, una escuela de oficios, consultorios, que el vecino en ese lugar encuentre todo lo que necesite. ¿Cómo te encuentra hoy el vecino? ¿En qué sentido me lo Redes sociales, número de teléfono, ¿cómo? Ah, bien. El vecino te está viendo y dice, yo le quiero donar a Construir Juntos, quiero hablar con Mica, ¿cómo hago? Bueno, el vecino nos encuentra en nuestras redes sociales, sí, principalmente yo te diría por las redes sociales, porque utilizamos mucho las redes sociales. La tuya es @Micaela Majorel, Ahí te pueden encontrar. Y sí, que nos sigan en @Fundación Construir Juntos. Bien. Nosotros en nuestro perfil subimos absolutamente todo lo que hacemos, lugar que visitamos, en qué nos pueden colaborar y que estén atentos porque ahora los vamos a necesitar porque estamos apostando a un gran festejo del Día del Niño. Hermoso. Que esperamos que el vecino colabore para poder hacerlo como queremos. Mica, muchísimas gracias por haber venido y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias por la invitación. Nos reencontramos la semana que viene en un nuevo programa de Código Informativo. Muchas gracias por haber estado. Gracias Marce, gracias Luisi, gracias Nati. Y nada, buen fin de...